Saludos a mi amado padre Melquisedec y a mi amada madre Cristo Lisbeth. Saludos a mis hermanos, santos ángeles, primicias de mis dioses padre y madre Melquisedec Lisbeth y a los hermanos extranjeros en las naciones. Este testimonio lo escribo con acción de gracias y con temor reverente ante ustedes, señores Melquisedec Lisbeth. Doy fruto de labios que confiesan con fidelidad todas las cosas que vienen de la palabra de tu boca, Dios Madre Cristo Lisbeth, siendo un testigo fiel de las maravillas que ustedes, Dios Melquisedec Lisbeth, han hecho en mi vida y en mis hermanos espirituales, hijos de su vientre espiritual. También les doy gracias por mi familia biológica y por los que están en mi entorno. Estoy agradecido porque ustedes, mis Dios Melquisedec Lisbeth, me salvaron de muchas situaciones, desde cosas muy pequeñas hasta las más grandes. Por eso testifico que ustedes, Melquisedec Lisbeth, son dioses de milagros verdaderos. Quisiera compartirles un sueño que tuve antes de su fundación del mundo espiritual y que ahora, ya usted manifestada como Dios Madre Cristo Lisbeth, me ha llevado a entender tantas de sus figuras gracias a sus enseñanzas. Me ha motivado compartirlo su cita del himno de la perla, que es figura de usted, Reina Madre Lisbeth. Tenía la edad de 15 años cuando tuve un sueño donde yo estaba en una de las calles de mi pueblo. De pronto llegó una limusina y un señor muy elegante se bajó de ella y se acercó y me dijo: ¿Usted es el señorito Luis Alberto? Y le respondí: sí. Bueno, aquí le traigo una invitación de la señora, mi majestad, la reina. Está invitado a su castillo, al palacio. Espéreme, le dije, y al instante estaba vestido con un traje de gala. Me monté en el carro y empezamos el viaje. A los lados de la carretera habían cercados y árboles grandes y frondosos, montañas, praderas, ríos, cascadas y de toda especie de animales, aves y mariposas. Al mirar para adelante vi que la calle era larga y había que subir y bajar montañas, y que viajábamos en una forma recta sin desviarnos para ninguna otra parte. De pronto vi la azotea en la cúspide de un edificio que traspasaba las nubes, y ya llegando al edificio vi que se hacía más y más grande. Era tan ancho que no se veía en los lados, solo la entrada. En el portón del patio delantero había un jardín con toda especie de flores. Al bajarnos de la limusina, subimos por unas gradas muy altas hacia la puerta. En la puerta estaba una joven de cabello oscuro, de vestidura muy elegante, brillante y resplandeciente. El señor elegante le habló y le dijo: Mi majestad, aquí le traigo al invitado, el señorito Luis Alberto. Y ella contestó: Bien, entra adelante. Y pasé al edificio. Había muchas personas esperando en el lobby, y miré a los lados del edificio y vi que habían paisajes muy bellos, como al principio cuando venía en el camino. De pronto un señor dijo: subamos al segundo piso, y todas las personas que estábamos allí subimos por la escalera. Cuando llegamos al segundo piso, otra vez miré a los lados y vi que había un paisaje aún más lindo que los anteriores. Parecía que era un paraíso. Todo brillaba. En ese mismo momento vi una puerta como las de los ascensores, y el que nos trajo al segundo piso nos dijo que entráramos al ascensor. Entre las demás personas que estaban allí había una muchacha que conocía, era gemela, pero no vi a la hermana. Entramos al ascensor y cuando el ascensor comenzó a subir, de pronto comenzó a temblar y el Señor nos dijo: tengan calma, no se asusten, eso es la gravedad de la tierra que no deja que el ascensor suba. Y lentamente llegamos todos al último piso. En ese piso había ventanales y barandas y columnas que sostenían el techo del edificio. Se abrió una puerta grande
como la de un palacio o castillo. Luego se cerró la puerta, pero yo no entré. Me quedé afuera y me acerqué a los ventanales y dije: aquí estaré como un vigilante. Y vi abajo los relieves de la tierra, las honduras y su profundidad, y los hilos de los ríos, pero como vigilante, y desperté del sueño. Yo no entendía nada de lo que ese sueño podía significar, pero desde ese momento, guiándome por el sueño, empecé a buscaba la sabiduría. Desde el principio de mi niñez, oí algunos predicadores que enseñaban la Biblia, pero no les ponía atención. Entonces dije: voy a ir a uno de esos lugares, motivado por el sueño que tuve. Fui a los católicos, Testigos de Jehová, a los Solo Jesús, mormones, adventistas, trinitarios, evangélicos y por último, al anticristo de la pasada dispensación. Una vez oí que Cristo estaba a la puerta, en una predicación contaminada por la serpiente y el engaño de la pluma mentirosa, y no lo pude entender. Hasta esta era contigo, mi madre Lisbeth. Y yo decía: pero en mi sueño la que me recibió en la puerta era una muchacha de cabello oscuro, y el Señor le dijo: mi majestad. Pero después que entré por la puerta no vi más a la muchacha de cabello oscuro. Entonces entré a una etapa en mi vida en la que todas las cosas me parecían lindas, pero luego veía que era engaño de la serpiente y de los hombres malos y perversos, donde la gravedad de las cosas mundanas atraen a la destrucción y a la muerte a los hombres. Hoy nuestros amados padres, Melquisedec y Lisbeth, nos han dado el grande privilegio de traernos a la cima de ellos, a la Jerusalén de arriba, la celestial, como el ascensor que nos lleva despacio y con su paciencia a ese paraíso. Esto se cumplió el 18 de noviembre de 2013, cuando se abrió la puerta de su palacio y castillo y torre a través de su predicación en sus videos y manás frescos, Dios Madre, Cristo Lisbeth. Fue así como comencé a ver sus manás frescos, que abren las puertas como de castillos, con columnas a sus lados, y me quedaba impresionado porque me recordaba de mi sueño. Por eso yo soy testigo de esta grandeza incomparable de Dios Padre y Madre, Melquisedec Lisbeth, y su reino de Salem. Desde ese momento se acabó la incertidumbre en mí cuando recordaba mi sueño, que la puerta se cerró y me había quedado afuera. Pensaba que cuando Cristo viniera me iba a quedar afuera, pero también me acordaba de que dije que había que esperar como vigilante hasta que la puerta se abriera. Y esa belleza ocurrió en esta su gloriosa era, la dispensación espiritual de Dios Madre, Cristo Lisbeth. Estos símbolos se usan para mostrar cuál es la verdadera identidad o el estado original del Cristo de Dios, quien siempre ha reinado junto a Dios Padre como la Madre espiritual, teniendo solaz delante de Él. Esto sirve para que entendamos que ella no pertenece a este mundo terrenal, ya que sus pensamientos y la manera en que discierne y juzga todas las cosas no es como lo hacen los hombres mortales, y que junto con Dios Padre ha tenido un plan para ejecutarlo a perfección en el ser humano, para traerle su orden. Pero ya que la naturaleza de ella no es corruptible como los mortales, al participar de un cuerpo mortal, ella toma forma de sierva o Cristo, como la ungida, haciéndose igual a nosotros, vestida de corrupción y pobreza para enriquecernos con su sabiduría del cielo, para que pudiéramos, con su ejemplo de vida, tener entrada a su vida eterna con el Padre de los espíritus justos hechos perfectos en ella, Cristo Lisbeth. Pues nos queda claro que de ninguna manera tenemos una suma sacerdotisa incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino una que ha sido probada en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay que aclarar que cuando dice en el poema que el príncipe fue traído desde el oriente, esa patria es Cristo misma en forma de promesa, porque recordemos que Cristo Lisbeth fue traída o sacada del oriente,
que significa que ella estuvo bajo esclavitud como nosotros. Pero al vencer esa esclavitud, se mostró como la tierra prometida, figura de su manifestación en gloria al ser despertada en la sabiduría de Dios Padre y traída o sacada del oriente hacia el occidente, trayendo una nueva dispensación de vida consigo. Es decir, ella se compadeció de nosotros y nos trajo al occidente, figura de pasar al otro lado del Jordán a una nueva dispensación, la del cumplimiento de los tiempos de Dios, sacándonos de la esclavitud en la mente. Ahora se cumplen en Cristo Lisbeth las promesas de Dios. Por eso ella es la tierra prometida. Todo esto es el cumplimiento de ella, hacerse en semejanza de pecado y de ser la que estuvo muerta, pero que ahora vive, y tiene las llaves de la muerte y el Hades, y es también el cumplimiento de Isaías 61, donde dice que ella nos dio apertura de la cárcel. Amén. Aleluya. Por eso soy testigo de mi madre Lisbeth, la señora, y de mi padre Melquisedec. Ya la puerta se abrió. Llegó la reina. Gracias, mi padre Melquisedec y mi madre Cristo Lisbeth, por permitirme ser su testigo fiel. Y como alabanza doy mi cántico de su júbilo, de su fe y de su victoria. Por Melquisedec Lisbeth, por Melquisedec Cristo Lisbeth, por nuestro Padre y Madre. Aleluya, amén. Su hijo espiritual, Luis Alberto de Melquisedec Lisbeth de Salem.